Y como todos los domingos, pasadas las 13 horas, recibo en el Café La República a mi amigo, el poeta, el ensayista, el filósofo, Santiago Kovadlov. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, Jorge, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, Bueno. un gusto, como siempre, encontrarme con vos. Sí, compartir esta posibilidad de aventurarnos a pensar, ¿no? Sí. Esta es la cosa. Vos sabés que me pareció importante, realmente importante, que le hagamos algún lugar en nuestra tertulia, algo central que está ocurriendo en el mundo, y es la guerra en Ucrania, lo que está sucediendo en esa Europa nuevamente atormentada por la violencia, por la guerra, por la posibilidad de que el pasado vuelva a hacerse presente. Y días pasados, Jorge, yo leía una nota del periodista del New York Times, Roger Cohen, que se publicó en La Nación el pasado 27 de febrero, bajo este título tan sugestivo, mirá: los 12 meses de conflicto que cambiaron a Europa para siempre. Y me llamó enormemente la atención cambiaron a Europa para siempre. Hablar de un cambio en Europa de esta radicalidad fue algo que despertó en mí la necesidad apremiante de leer la nota de Cohen. Sí. Y me encontré con estas reflexiones que quiero compartir con vos. La guerra en Ucrania ha transformado Europa más profundamente que ningún otro acontecimiento desde el final de la Guerra Fría en 1989. La mentalidad pacifista, más acentuada en Alemania, cedió su lugar al incipiente reconocimiento de que, para cumplir sus objetivos estratégicos y de seguridad, se necesita poderío militar. Un continente en piloto automático, acunado hasta la amnesia, se ha encolumnado detrás de un enorme esfuerzo para salvar la libertad de Ucrania. Una libertad que ahora entiende como sinónimo de la suya. Mira qué comienzo. Impresionante, ¿no? Impresionante. Fíjate vos. Bueno, da la sensación, Santiago, a ver cómo lo interpretas vos, ¿no? Que efectivamente Occidente estuvo un poco dormido después de la caída de la desintegración del sistema socialista real, de la caída de la Unión Soviética, del muro de Berlín. Como que hubo algún adormecimiento, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto. Creo que sí, y bien decís lo que decís, porque efectivamente la caída del Imperio Soviético fue homologada a la derrota de Rusia. Claro. Y no es lo mismo, ni fue lo mismo. La voluntad imperial de Rusia no se derrumbó con el mundo comunista. Esa voluntad imperial siguió viva, se reconfiguró bajo el liderazgo de Putin y volvió a evidenciar, después de la invasión de Crimea, otra vez lo que había ocurrido en la Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la invasión a Polonia y Checoslovaquia no fue concebida como el comienzo de una proyección de la Alemania nazi sobre el resto de Europa, sino que fue concebida como el final de las aspiraciones imperialistas de la Alemania de Hitler. Claro, probablemente pienso que Occidente nunca entendió realmente lo que es Rusia. Ajá. Creo que nunca entendió, por lo menos en el siglo pasado, ¿no? No entendió lo que significa esa mentalidad imperial, lo que significaba, y eso es lo que creo yo despertó con Putin. Por eso se convierte en algo tan peligroso, porque Putin viene a decirle a los rusos: nosotros somos la gran patria, nosotros somos aquello que forjaron nuestros zares, yo soy el zar. Eso es. Y habiendo visitado hace algunos años Rusia, yo estuve en San Petersburgo, Sí. ¿no? No te voy a hablar a vos de Rusia, que la conocés también. Pero la visita a San Petersburgo me dejó a mí la impresión de que estaba en un país profundamente impregnado de religiosidad, y que el liderazgo de Putin tenía rasgos fuertemente mesiánicos, Claro. en la vivencia popular, más allá
de lo que advertí sobre quienes lamentaban la caída del mundo comunista y quienes la celebraban, lo que alcancé a encontrar en la gente con la que tuve alguna comunicación fue esta convicción de que un liderazgo fuerte es siempre imprescindible en Rusia y que la autocracia no forma parte de una concepción de la política repudiable, sino todo lo contrario. Claro, es que la verdad, digo, siempre es fácil decirlo después, ¿no? No haber reparado en esto. Los estrategas de Occidente, uno dice 70 años de Unión Soviética, para tomar solo la última etapa anterior a la disolución. No tenían una valoración acertada de lo que piensa y lo que siente el pueblo ruso. Está en todos los clásicos de la literatura rusa. No entendieron, y no lo entendieron. Yo creo que no lo entendieron, Santiago. Yo comparto tu impresión, no sin perplejidad, ¿no es cierto? Porque uno se pregunta dónde está el pensamiento y la inteligencia geopolítica de Occidente cuando diagnostica mal lo que significa el auge del imperio soviético bajo la figura, el imperio ruso bajo la figura de Putin. Mirá lo que nos viene a decir Cohen. Los políticos europeos no están acostumbrados a pensar el poder militar como un instrumento de política exterior de los asuntos geopolíticos, dice Rem Kortegev, experto de defensa holandés. Ahora acaban de tener un curso intensivo. Atrás quedaron los debates por el tamaño de los tomates o la forma de las bananas aceptables para circular por la Unión Europea, y fueron reemplazadas por encarnizadas discusiones sobre el envío de tanques y aviones caza F-16 para el gobierno de Kiev. Hasta ahora la Unión Europea le ha suministrado a Ucrania unos 3.800 millones de dólares en ayuda militar. En total, los países europeos, continúa diciendo Cohen, ya sea a través de la Unión Europea o individualmente, han comprometido más de 50.000 millones de dólares en diversas formas de ayuda a Ucrania. Han absorbido más de 8 millones de refugiados ucranianos, casi la población de Austria, y mayormente han logrado prescindir del gas y el petróleo rusos, una transformación drástica y bajo una fuerte presión inflacionaria. Impresionante, claro, claro. Bueno, ahí está, ¿no? El choque con la realidad, ¿no? El choque con la realidad. Creo que, volviendo un poquito a esto que decíamos, Occidente no solo no entendió, sino que abusó un poquito de aquella circunstancia de la derrota rusa. Otra cosa que hiere mucho el orgullo ruso, que cuando estás caído, cuando estás en el piso, todavía te pongan una patadita encima, ¿no? Y eso creo que hizo un poquito la OTAN en aquellos momentos de los 90, ¿no? Es decir, que de algún modo se produjo un fenómeno nuevamente similar al que tuvo lugar antes o mejor dicho, después de la Primera Guerra Mundial. Caída Alemania en desgracia por la derrota que sufre en esa Primera Guerra Mundial, el armisticio que se lleva a cabo ahoga a Alemania tan completamente que va a promover una necesidad tan profunda de recuperar la autoestima, el orgullo perdido, que aflora un nacionalismo patológico en Alemania. Claro. Y ese nacionalismo patológico redunda en la hegemonía con que Hitler aparece en el escenario político alemán, potenciando esa voluntad de recuperar el orgullo lastimado, ya no solo por la derrota militar, como bien decías vos, sino fundamentalmente por los efectos del tratado o del acuerdo que puso fin a la guerra y que para Alemania significó una imposibilidad absoluta de recuperación.
Claro, y fíjate que como en Alemania, la figura de estos líderes mesiánicos crece brutalmente, y hoy es un gran problema la aceptación. Sabemos poco de Rusia porque es poco confiable, son poco confiables los datos, pero según las consultoras internacionales, según lo que uno puede ver en la prensa más seria del mundo, Putin goza de una alta aprobación del pueblo ruso. Sí. Como Hitler lo tuvo en su momento. Y creo yo que entonces estamos delante de un hecho que en lo que hace a la filosofía de la historia no deja de ser significativo. Tan difícil es aprender de la experiencia, tan difícil se hace a veces, obnubilado por la jactancia de la victoria, presumir que la derrota del otro puede tener dos sentidos por lo menos. Uno es objetivamente haber derrotado a alguien que aspiraba a colocarse en el lugar de vencedor, y otro es darlo por muerto. Sí, es un tema recurrente en nosotros, ¿no? Sí. ¿Cuánto aprende el ser humano de las experiencias, ¿no? ¿Cuánto aprende? Y da la impresión que de todo queda un poquito, pero el resto vuelve a repetirse. Yo creo que sí, que la repetición no tiene el carácter de la monotonía, es decir, no es lo mismo, sino que lo mismo se reconfigura de distintas maneras para volver a aparecer. Claro, ¿no? Es difícil que Europa haga otra experiencia similar a la que hizo con Hitler, sí. ¿No? Es difícil, o igual, pero... Lo que sí aparece como redundante, o por lo menos aparecía hasta la decisión que la Unión Europea tomó de colaborar con Ucrania y Estados Unidos, lo que sí aparece como redundante es esa postura de Europa de darle la espalda a las evidencias históricas que van irrumpiendo, como fue, por ejemplo, la invasión de Crimea, el conflicto en Bielorrusia. Es decir, datos que uno diría que a alguien con conciencia histórica debería resultarle significativo, y finalmente son significativos, pero ya es tarde para decir que se fue previsor. Sí, y ahí hay que tener cuidado, Santiago, porque cualquier agujerito que quede, Putin lo va a llenar tratando de reconfigurar las viejas fronteras del Imperio ruso y de la Unión Soviética, sobre todo, ¿no? La última versión del imperio, ¿no? Allí vemos la confluencia entonces de dos vocaciones que parecían antagónicas, la imperial y la comunista, volver a aparecer como sinonímicas, ¿no? Están confluyendo en una misma intención. Claro. No sé si vamos ya a una pausa, pero lo que te diría a modo de prólogo a esa pausa es esta reflexión de Cohen. Un cambio de época fue el término que utilizó hace casi un año el canciller alemán Olaf Scholz al anunciar una inversión de 112.000 millones de dólares en las Fuerzas Armadas de su país. Lo aplicó para hablar de Alemania, un país traumatizado por su pasado nazi, que había desarrollado un visceral sentimiento antibélico, pero la palabra también se aplica a todo un continente donde la posibilidad de una guerra nuclear, aunque remota, dejó de ser ciencia ficción. Qué interesante, ¿no? Porque quizás una de las cosas para evaluar seriamente es este cambio de Alemania, de una Alemania que no quería escuchar hablar más de guerras, que jugó un papel muy importante en la paz, por lo tanto, la Alemania post-Hitler, la Alemania posguerra, la Alemania derrotada, la Alemania vencida en la Segunda Guerra Mundial, jugó un papel importante en la constitución de la Europa unida, y me parece muy interesante que el desafío que se le plantea ahora de tener que volver a tener una participación bélica. No sabemos en qué va a derivar. Todo indica que después de Merkel, de la inteligencia de Merkel, esa participación puede ser decisiva y no cambiar el temperamento
pacifista de la Alemania, esperemos. Por otra En parte. realidad, efectivamente, lo que se ha producido es esto. Vamos a preservar la paz sin caer en la ingenuidad de que debemos estar desarmados. Claro. Impresionante, ¿no? Muy impresionante. Es un cambio que justifica el título de la nota. Claro. Los 12 meses de conflicto que cambiaron a Europa para siempre. Claro. Impresionante. Bueno, estamos en Ucrania. La verdad que me parece muy bueno, Santiago, que hayas traído este tema, que por momentos también nos vamos un poquito acostumbrando, ¿no? A tener una guerra allá lejos. Claro, ¿no? Está lejos. Sin efectos para nosotros. Aparentemente sin efectos para nosotros. Me parece muy interesante porque nos va la vida y nos va la forma de vida, me parece, en la resolución de ese conflicto. Creo que sí. Me parece muy interesante. Vamos, si te parece, a escuchar un temita. Hagamos como hacemos una pausa siempre. musical y volvemos al texto de Cohen, que te aseguro tiene todavía momentos muy suculentos. Buenísimo, vamos entonces. Bueno, Santiago, y seguimos entonces con el tema Ucrania y analizando esta interesantísima nota publicada hace ya casi un mes. Así es, Roger Cohen, que es nuestro compañero de mesa en el día de hoy, Sí. nos dice en relación a lo que estamos conversando algo más sumamente sugestivo. La era de la posguerra fría ha dado paso a un incómodo interreño de creciente rivalidad entre las superpotencias. Ucrania nunca será un éxito para Rusia, dijo la semana pasada el presidente norteamericano Joe Biden desde Varsovia, y lo hizo mientras China y Rusia conversaban sobre su asociación sin límites, y Putin dejaba en suspenso su participación en el último tratado de no proliferación de armas que quedaba en pie entre las dos mayores superpotencias nucleares. Es la era del reordenamiento, prosigue diciendo Cohen, y Europa se vio obligada a hacer sus ajustes correspondientes. La guerra hizo que tuviéramos que replantearnos cuestiones básicas como la paz, la guerra y nuestros valores, dice François Delattre, embajador francés ante Alemania. Y la pregunta que más nos interpela, termina diciendo, es ¿qué significa ser europeos? Mirá vos qué pregunta vuelve a surgir a la luz de lo ocurrido entre Rusia y Ucrania y la interrogación que cae sobre una Europa que se pregunta ¿qué sentido de la contemporaneidad tenemos? ¿Estamos realmente en el mundo en el que vivimos o soñamos que vivimos en el mundo con el que soñamos? Sí, es impactante, ¿no? Es Muy. impactante porque también nosotros, quizás también es un error de apreciación, lo estoy pensando, Santiago, ¿no? Esa cierta normalidad, ese cierto acostumbramiento que los seres humanos tenemos, quizás por una cuestión de estricta supervivencia, para no deprimirnos, para no enloquecer, concebimos al continente europeo como un continente de paz, supongo que ellos también. Sin embargo, han tenido guerras tremendas luego de la Segunda Guerra Mundial, la desintegración de la Yugoslavia, Sarajevo, Croacia, son lugares que todavía la paz se disputa, es un poquito, nosotros, Santiago, vos y yo lo hablamos mucho, ¿no? ¿Cuánto aprende el ser humano? Bueno, esto que decíamos al comienzo del programa, ¿no? ¿Cuánto aprende? ¿A qué costo aprende el ser humano, no? Sí, la convicción que tenemos es que si se aprende poco, y a veces lo poco que se aprende se olvida muy rápido, Claro. muy rápido. Claro. Pero por eso es imprescindible al mismo tiempo, y esto lo podemos compartir con nuestros oyentes, hacer un curso no acelerado, pero sí constante, que nos lleve a revivir el papel que la memoria tiene. Cuando uno visita Alemania Occidental, se encuentra en los subterráneos, en las calles, con pequeños textos casi aforísticos que dicen no olvidemos Dachau, no olvidemos Auschwitz, no olvidemos el Holocausto. Es decir, tratando de infundirle a la memoria apremiada de los pasajeros que van y vienen de aquí para allá la posibilidad de sostener el recuerdo
de un pasado que solo es aleccionador si no se lo olvida. De lo contrario, si se lo olvida, pasa a formar parte de algo ingenuo y trágico a la vez, que es la idea de que el tiempo que nos tocó es infinitamente mejor que el que vivieron nuestros antepasados. Claro. No, en cada época se reformulan los conflictos, pero no se extingue la intensidad estructural de los conflictos. Claro. ¿No es cierto? Son siempre conflictos novedosos, son siempre conflictos que en apariencia tienen rasgos que el pasado no tuvo, pero tienen la intensidad y el compromiso que requieren es muy grande para que nosotros entendamos aquello que Freud nos enseña también. Vos recordás que en un momento dado Albert Einstein le escribe a Freud diciéndole: maestro, usted en el universo del alma es un explorador tan abocado como yo lo soy en el universo físico. Dígame, por favor, ¿cómo cree usted que podemos terminar con la guerra? Y Freud le responde, no sin ironía: termine usted con la especie humana y terminará con la guerra. Impresionante. Es muy impresionante, no es sombrío, es lúcido. Claro. Es decir, muestra que en efecto debemos tener un cuidado muy particular que consiste en creer que el hombre pueda vivir en paz porque esa es su única vocación, no es su única vocación. Claro. A veces lo decimos acá, lo hemos charlado contigo, ¿no? Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Tenemos que tener un cuidado enorme de nosotros Sí, mismos. sí. Claro, y me parece que es muy profundo eso, ¿no? Es. Cuidarnos de nosotros mismos. Me parece que, bueno, volviendo a este tema, lo de Alemania es interesantísimo porque, bueno, la tragedia alemana, la masacre alemana, el costo que tuvo para la humanidad, lo que hizo el nazismo, obligó, y lo hicieron creo que muy bien, obligó a ellos a revisar como casi ningún otro pueblo las atrocidades cometidas, ¿no? Es decir, el proceso de revisión del nazismo que hizo Alemania luego de vencidos en la guerra, por supuesto está esta cuestión, ¿no? Fueron vencidos, pero luego hicieron un proceso que me parece, que vos lo decías muy bien, está muy presente hasta el día de hoy, en las calles, en los museos, lo que son los homenajes en Berlín a ese horror. Da la impresión, no sé qué te pasó a vos cuando has estado, que están siempre revisando lo que les sucedió, que incluso en la calle, cuando uno habla con esos habitantes comunes, cuando uno puede intercambiar algo, da la impresión que todavía llevan la culpa. Sí. Llevan la culpa, Sí, a cuestas, ¿no? Sí. Parece que y sobre todo cuando se cruzan con alguien que puede ser judío, como en nuestros casos, que parece que te tuvieran que pedir disculpas por lo que habían hecho. Tienen que pedir disculpas por sus antepasados. Aunque no haya, exactamente, aunque directamente y porque es una responsabilidad histórica, ¿no? Sí. Hay un libro muy notable de Karl Jaspers, titulado La culpa alemana, que explora la complicidad social con el régimen nacionalsocialista en Alemania. Y me pareció siempre un libro notable, ¿no?, por esa capacidad de explorar la forma en que los regímenes autoritarios a veces encuentran en la indiferencia social un terreno propicio para sembrar su ideología autoritaria. Claro. ¿No es cierto? Y por eso debe haber resultado en Alemania, entre la gente que recorre las calles de cada una de las ciudades de ese país, fuertemente traumático el hecho de que 115.000 millones de dólares o de euros sean invertidos en el rearmamento de Alemania después de décadas en que el tema militar estaba clausurado como posibilidad de algún tipo de inversión en ese país tan próspero. Claro. En ese país que alcanzó a convertirse en líder de una Europa pacifista, de una Europa que aspiraba a la integración que superara la eventualidad de los conflictos nacionales. Volver atrás, en el sentido de rearmarse nuevamente, implica al mismo tiempo
preguntarse por un porvenir donde evidentemente es imprescindible estar preparado para una disuasión que no encuentre desguarnecida Europa, pero al mismo tiempo el fantasma de la guerra, como dice Cohen, vuelve a aparecer en el horizonte de una Europa que soñó con una paz perpetua en los términos de Kant y hoy se encuentra ante el riesgo de un conflicto nuclear. En ese sentido te digo que Cohen es indudablemente drástico. Dice así: sin Estados Unidos, la heroica Ucrania del presidente Volodymyr Zelensky quizá no habría tenido los medios militares para resistir la invasión rusa. Y eso debería ser aleccionador para los europeos, por más que la respuesta de Europa haya superado la expectativa de muchos, porque revela la magnitud de la tarea que le queda a Europa si quiere convertirse en una potencia militar creíble. Así que, ahora que nos espera una larga guerra de estancamientos prolongados, la Unión Europea tendrá que ver cómo apuntala a sus fuerzas armadas, cómo pilotea las tensiones entre los países vecinos a la guerra que quieren una derrota total de Putin, y otros países como Francia y Alemania, más partidarios de hacer concesiones, y cómo lidiar con las presidenciales que se celebrarán el año que viene en Estados Unidos, que alimenta la incertidumbre sobre la continuidad del apoyo de Washington. Fíjate qué interesante es este desvío hacia las situaciones internas de cada país. Claro, estamos pendientes de, o sea que la estrategia, a ver si lo puedo reconstruir. La posguerra obligó a políticas de mediano plazo, no me animaría a decir de largo, pero de mediano plazo obligó a hacerlas, ¿no es cierto? El plan Marshall, es decir, hubo una cantidad de cuestiones que las potencias, para reconstruir lo que había devastado la guerra, lo obligó a hacer. Hoy hay una precariedad muy grande porque esas políticas de Estado fueron sometidas en el último tiempo a los vaivenes de las políticas internas, con la incursión de populismos, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Quién iba a imaginar que los Estados Unidos iban a sufrir ese tembladeral que significó Trump y que puede volver a significar él o algún discípulo, ¿no? Es decir que esto sí que me parece novedoso, no sé qué opinas vos, Santiago, que el mundo en ese sentido se ha puesto aún más precario. Eso es, en una situación de incertidumbre mayor con respecto a su porvenir inmediato. También entonces, y complementando un poco lo que decías, el efecto que en los Estados Unidos pueda tener el hecho de que se privilegie con premura lo que podríamos llamar los intereses geopolíticos de Estados Unidos por sobre el proceso de recuperación de esos problemas internos que permitieron que una figura como Trump se proyecte en Estados Unidos, de pronto ese desfasaje entre la premura geopolítica de los Estados Unidos de intervenir en este conflicto indirectamente, pero intervenir realmente, como es el conflicto Ucrania-Rusia, tenga este conflicto prioridad por sobre las demandas que muchas veces internamente en los Estados Unidos formulan aquellos estados que se vieron afectados malamente por la globalización, llevando a una figura como Trump hasta el poder, vuelvan esos estados, vuelva esa gente secundarizada a entender que los gobiernos democráticos no terminan de privilegiar la resolución interna del propio país y se meten, todo entre comillas, en conflictos ajenos, entre comillas también, a los intereses norteamericanos. Cuando en verdad
No es así. El desafío norteamericano es doble. No puede descuidar geopolíticamente sus responsabilidades, pero hay una enorme deuda pendiente, que es la que vos señalabas, y es que para que figuras como Trump no vuelvan a los Estados Unidos, hay algo que sanar en el interior de Estados Unidos, porque de lo contrario, y otra vez aparece el fantasma de la repetición, Trump podría volver. Claro, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que, me parece a mí, algo que dice Enzo Traverso en su último libro, Revolución, que es un libro complejo, un libro para algún día lo vamos a hablar, es un libro, bueno, es el libro de un historiador muy importante, que hace una evaluación del curso revolucionario desde Francia para acá, ¿no? Desde la Revolución Francesa para acá, y entre otras toma, por supuesto, muy en consideración todo el proceso que se inició en 1917 en Rusia y la derivación que eso tuvo en toda Europa. Y una de las cosas que dice es que la competencia que existía hasta 1989 con el sistema socialista, el miedo al comunismo obligó a Occidente a ser más equitativo. Este es un tema, parece bastante obvio, pero muchas de las grandes conquistas de las mejores sociedades, esto según muchos analistas también, Eric Sadin va en el mismo sentido, el francés Eric Sadin va en el mismo sentido, que es el mejor momento de Europa fue el momento de los estados de bienestar, digamos, ese periodo de la posguerra, es decir, de la Guerra Fría, ese momento donde si el Occidente no cambiaba, moría por el poder que venía de las estepas, ¿no? Que venía con todo desde allá. Entonces, incluso los partidos extremos de Occidente, me refiero a los partidos comunistas como el italiano, el francés y el español, viraron, esto lo dice Traverso, viraron hacia la socialdemocracia. No fueron partidos revolucionarios, abandonaron la idea de la revolución hasta ese punto. ¿Por qué? Porque había que ir a una convergencia donde pudieran producirse transformaciones sociales sin romper el orden que se había establecido en Occidente. Es decir, que es muy impresionante porque sin eso estamos. Es muy interesante lo que decís, lo que recordás de Traverso, nos coloca ante un pensador consistente y nos enseña algo. La mejor manera de enfrentar la difusión que alcanzó el comunismo en Occidente fue fortalecer los beneficios de la democracia liberal. Así que a medida que esos beneficios se transforman en equidad social, a medida que esto va ocurriendo, se produce entonces la irrupción del mejor recurso para combatir el poder de penetración del comunismo. Tal cual. Sustituir o enfrentar la retórica de la igualdad con la igualdad de hecho, es decir, con la posibilidad de que Occidente desarrolle mecanismos de bienestar adecuados. Pero hoy, ¿qué vemos? Hoy vemos que la sociedad de consumo comete sus propios excesos, lleva a sus propios desbordes, el consumo viene a reemplazar de alguna forma los aspectos más fundamentales de la equidad y nos convierte ante personas que vuelven a preguntarse ya no qué significa ser europeo, sino qué significa ser demócrata. Estas son, me parece, preocupaciones de la Europa de hoy. Lamentablemente, Santiago, nos hemos consumido el tiempo, como nos suele pasar a nosotros cuando nos entusiasmamos con la charla, ¿no? Se nos va el tiempo, vos tenés que irte, sí. Y yo, ¿qué tengo que hacer? Vos tenés ahora que hacer el pase con Graciela, a Graciela y Pablo les vas a transmitir también mis saludos. Yo me retiro de la tertulia en este momento, de modo que a los oyentes, a Graciela, a Pablo y a vos les dejo un muy cariñoso abrazo. Voy a tratar de representarte con dignidad. Bueno, y como todos los domingos, este es el momento en que nos encontramos, habitualmente Santiago y yo, con
Graciela Fernández Vigide y Pablo Marmorato, que vendrán luego para hacer el porqué. Y como Santiago se fue, aquí estoy yo para recibir a la gran dama. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto. Qué gusto. El paseandero se nos fue. Sí, hoy se tomó un respiro. Bueno, qué día, ¿no? Qué día de novedades. Wow. Qué día de novedad. Bueno, cambia la agenda política, cambia de alguna manera el calendario. Bueno, se definen cosas. Nos estamos refiriendo a la declaración lisa y llana de Mauricio Macri: no voy a ser candidato. Exactamente. ¿Qué opinás vos, Graciela? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo evaluás? Me pareció bien. Me pareció bien en el sentido... Me equivoqué, porque yo creía que todas sus recorridas presentando su libro y demás apuntaban a que iba a ser candidato. Claro. En ese caso me preguntaba qué pasaba con quienes iban a querer competir desde el mismo espacio, es decir, desde el PRO, ya no desde Cambiemos, por la candidatura a presidencia. Pero esta definición de Macri me parece que ordena bastante, o en parte, sí, lo que tiene que ver con Juntos por el Cambio, y sobre todo, ahí es una intuición y me puedo equivocar de medio a medio, sí, y lo voy a reconocer. También apunta, si no lo hace a propósito, me parece que termina apuntando a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata. Uh-huh. Porque hubiera tenido sentido competir con Macri, sí, en una final rabiosa, etcétera. Pero ahora toda la estrategia de las últimas presentaciones y demás, sobre todo el último acto, uh-huh, el 24 de marzo, que quería ponerla como candidata a algo, me parece que si va a ser candidata, va a ser candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. Pero como me equivoqué en una cosa, obviamente en otra. Bueno, yo creo, Graciela, ahí me dicen que se sumó Pablo a la conversación. Así es. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, acá estamos. Bueno, con novedades, entonces a nosotros nos cambió el programa un poquito. Totalmente. Tuvimos que... no hicimos el monólogo con el que iniciamos habitualmente en nuestro programa y lo reemplazamos por una conversación, sí, ahí sí, con Santiago, inicial. Porque bueno, la novedad de esta decisión de Macri de no presentarse a la competencia presidencial, y bueno, es un cambio fuerte en el ajedrez de la política, ¿no? Es un cambio fuerte. Yo creo que a partir de ahora se empieza a tejer una nueva historia, ¿no? Entonces estábamos en eso, Pablo, despuntando con Graciela. Los escuchaba atentamente. Sí. A mí me parece, Graciela, que lo que yo no tenía el mismo presentimiento que vos, la verdad que no sabía, imaginaba que esta variable podía ser, porque yo creo que lo que Macri hizo fue, y también lo conversé con Santiago al comienzo, Macri lo que hizo fue mantener el liderazgo. Es decir, Macri no podía en 2019 salir a decir yo me bajo, porque si no, digamos, se bajaba, no existía más. Claro. ¿No? Claro, no, seguro. Y hoy tiene la coalición, con todos los defectos y problemas que tiene la oposición, grandes problemas, bueno, se mantuvo, hoy está en pie, está en pie. Está en pie y tiene un ordenador. Claro. Que es Macri. Claro, que va a seguir siendo un referente, estuvo también muy bien, creo yo, él en aclarar que no va a haber presidente fantasma, que no va a haber un superpresidente por atrás, que eso se acaba también, ¿no? Me parece necesario que él lo diga. Sí. Bueno, porque debe haber pensado muchos
alternativas, muchas. Estuvo y está en un lugar en que las alternativas eran varias y esto de tener un candidato a quien pudiera conducir desde las sombras y hubiera sido con lo difícil que va a ser gobernar, claro, sea quien sea que el que gane, dificultaría mucho las cosas. Claro. Y si me permiten, Sí. me sumo con lo siguiente. Sí. Me parece que es un desafío también para Mauricio Macri ocupar, digamos, ahora en esta nueva etapa que ojalá se abra a partir de diciembre, este rol de institucionalización del espacio que tanto hace falta, que era un poco lo que apostábamos todos a partir del 2019. Se vio, por lo menos a mi criterio, desdibujado un poco ese rol. Y bueno, se abre, digamos, después un desafío importante a ver qué espacio, digamos, va a ocupar, ojalá sea por ese camino, si hay un presidente que sea finalmente Juntos por el Cambio, y sobre todo el PRO, para que no sea, digamos, esta suerte de jarrón chino que muchas veces los expresidentes suelen ser. Confiamos todos en que pueda haber una buena relación en ese sentido. Así es. Sí, yo creo que, bueno, por eso está bien que él lo explicite como lo hizo hoy, ¿no? Que lo explicite. Sí, ahora hay que ver en la práctica, es cierto lo que vos decís, hasta ahora no sucedió, en otros países sucede y nada, ¿no? En Uruguay sucede y nada. Totalmente. Y es la normalidad, en Brasil sucedió, bueno, hay que, en Brasil sucedió y no le fue muy bien, digo, con Lula y Claro. Dilma. Pero bueno, hay que instalarlo como una normalidad también eso, ¿no? Sí, yo no parecía como una normalidad, ¿no? Claro. Nos confundía mucho a quienes nos dedicamos un poquito a analizar la política tal y como viene. De cualquier manera, en este momento me parece que tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, y no sé qué va a pasar con María Eugenia Vidal, sienten que el camino es de competir entre ellos, cosa que en la política es normal, y después aceptar lo que sea y distribuir después los cargos según vayan, ¿no? Claro, ojalá que sea posible una experiencia de este tipo en la Argentina, porque creo que nos va a encaminar hacia otro lado, hacia otro tipo de institucionalidad, ¿no? Por lo tanto es novedoso. Exactamente, muy novedoso, muy interesante lo que acaba de pasar. Tenemos que seguirlo con atención. ¿Cómo viene? ¿Por qué? ¿Qué tenemos hoy, Pablo, Graciela? Bueno, viene con un tema que se apoyaba, es decir, buscaba la descripción justamente de qué pretendía Cristina de Kirchner. Está invitado Sapsay, Muy interesante. Daniel Sapsay, un constitucionalista, ay Dios. Sí, constitucionalista. Y después Emilio Apud, que viste que es un especialista en el tema energía. Claro, quizás uno de los que más sabe de la Argentina. Y que todos sepamos cuando ocurren los apagones, ¿por qué ocurren? Claro, Porque apagones hay en todos lados, más grandes, más chicos, pero los motivos que llevan a esos apagones son diferentes. Sí. Y acá Emilio la tiene muy clara, es un especialista de primera, y le vamos a pedir que nos lo cuente didácticamente. Lo escuché el otro día decir, para mi horror, pero le creo absolutamente, que por lo menos el verano que viene va a ser igual o peor que este. Así que supongo que hoy se los va a explicar por qué. Porque los temas de fondo no están resueltos en la Argentina, ¿no? Así que me parece que va a ser una charla interesantísima. Nos tiraste una buena pregunta, Jorge. Y bueno, me parece que sí, porque sí, lo escuché y da las razones técnicas de por qué, además, esta intervención. Bueno, hay mucho, va a ser seguramente tanto Sapsay como Apud, me parecen dos conversaciones fundamentales, ¿no? Ahí va a estar muy interesante. Así que, bueno, yo los despido, les deseo un gran programa. Gracias, y Jorge. los estamos escuchando, por supuesto, en la 1110. Que sigas muy, muy bien. Igualmente, un gran abrazo. Chao, Un gran abrazo. Graciela, chao, Pablo.